Hola Escorpio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mis queridísimos amigos y amigas del signo de Escorpio. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. Una semana más, agradecida por tu maravillosa presencia, muy agradecida por esas energías escorpianas tan maravillosas, tan lindas, tan potentes y tan intensas. Esos Escorpios. Así vamos, Escorpio. Vamos a decretar ya que esta semana estará llena de luz, de abundancia, de prosperidad, claro que sí. Decrétalo conmigo. Vamos a salir adelante en todo lo que nos propongamos, en todo lo que queramos salir adelante, claro que sí. Di que sí, para ti es. Una energía para Escorpio. Tenemos esta semana, nos habla. No ocupéis la mente con necedades y no malgastéis el tiempo en cosas vanas. ¡Wow! Escorpio, excelente mensaje oracular para empezar la semana. Me encanta este mensaje. Sí, señor, vamos a mantener la mente limpia, libre de tonterías, de esas cositas que... de preocupar, respira, de preocuparnos, ahí iba. Vamos a ponernos de este lado porque esta semana viene muy potente para mis escorpianos. Número 29, no 22 para ti, puede estar siendo muy importante para ti esta semana. Vamos a tomar las cosas con calma, vamos a respirar, vamos a conectar con nuestro ser interior, con nuestros seres superiores. No vamos a ocupar la mente con cosas que realmente no tienen espacio para nosotros. Esa energía, mejor dedicarla a avanzar, a crecer, a evolucionar. No hay que malgastar el tiempo con cosas que no nos den, que no nos den evolución, que no nos aporten crecimiento. Fíjate algo, muchas veces nos preocupamos por cosas que ni siquiera van a ocurrir. Así que esta semana, mensaje de los oráculos para mis escorpios es: descansa la mente, relájate, agradece, respira, conecta contigo más que nunca, abrázate, quiérete, consiéntete, reconoce lo grande que eres, bendícete siempre, bendícete porque eres grande, eres obrador, eres un milagro y eres obrador de milagros, claro que sí. Así que vamos a estar atentos con lo que ocupamos la mente, vamos a estar muy atentos a lo que escuchamos, a lo que vemos, vamos a estar atentos a aquello a lo que le dedicamos nuestra atención, porque energía que pones, energía que traes, Escorpio. Tú lo sabes, tú eres muy despierto y lo sabes. Tenemos aquí el guía del fuego dorado de la sabiduría. Mira qué profundo estamos, Escorpio. Yo no me extraño, así son tus energías. La sabiduría del universo es infinita y está a tu completo alcance. Fíjate algo, Escorpio, está a una respiración. Toda la energía universal, todo el poder creador está a una respiración de manifestar. Así que vamos a dejar de enfocarnos en aquellas cosas que realmente no merezcan nuestra atención. Vamos a ir un poquito más allá o un poquito más adentro de nosotros. Posiblemente en el entorno esta semana vayan a estar ocurriendo cosas o situaciones que te crispen un poco, que te saquen de tus casillas o que te hagan decir, pudiese haber sido de otra manera, pudiese haber sido mejor. Vamos a borrar de nuestro diccionario los pudiesen, los hubiesen, los y si yo hubiese hecho, y si yo hubiese... No, señor, eso no existe. Y los ojalá igual. Vamos a eliminarlos, vamos a vivir el presente, el aquí y el ahora, agradecer, respirar, conectar con nuestros viajes espirituales, con nuestro fuego dorado de sabiduría. Escorpio, tú eres un signo extremadamente sabio, intuitivo, potente, fuerte, con un poder magnético espectacular. Así que aprovecha lo que por algo eres, Escorpio, porque la sabiduría del universo es infinita y está a tu alcance, está a una respiración. Claro que sí, vamos al tarot contigo. Fíjate algo, estamos hablando de la mente, tenemos aquí el 8 de espadas. La mente posiblemente esta semana para mis escorpios les puede estar jugando una pasadilla ahí rara. Por eso es que te dicen los oráculos, no ocupes la mente en necedades, no malgastes el tiempo en cosas vanas, no te autosabotees, no permitas que esas voces internas ocupen lugar en ti, porque cada vez ellos van agarrando más espacio. Importante semana, Escorpio. Vamos a estar viendo aquí, mira, sí señor, tenemos, mira cómo se despliegan aquí las energías. Tenemos un 2 de bastos. Decisión importante que vas a estar tomando, Escorpio. Decisión muy importante fíjate lo que me están planteando con el arcano mayor número 6. Vas a estar tomando una decisión muy importante. Posiblemente estés a pie, en puerta, de tomar una decisión a nivel de
emprender algo, emprender un proyecto, emprender posiblemente una relación para muchos de mis escorpios, cambiar de empleo, cambiar de trabajo, firmar un contrato, firmar un convenio, comprometerte en algún tipo, en algo que te está rondando la cabeza y aún como que no has tomado la decisión. Tienes un pie acá y un pie del otro lado. Es como que estás mirando, pero el tiempo sientes que se te viene encima. Escorpio, simplemente hay que soltar y confiar, fluir, escuchar tu interior, escuchar tus voces internas, porque fíjate que dije bien. Estás atento, Escorpio. Esta semana vas a estar muy atento a que no te vendan gato por liebre. Estás muy atento. Tu gran poder de imaginación, de creatividad y tu gran intuición sobresale. Es muy llamativo. Es como esos oros para los duendecillos, que hay donde hay oro y duendecillos, donde hay cosas buenas y maravillosas, siempre hay duendecillos que tienden a tener jugarretas. Reina de Oros te representa en este caso, claro que sí, muy bien avenida está para ti, Escorpio. Semana importante de estar atento, pendiente de las cosas como suceden, a las señales. Cuidado con de repente ciertas personas que posiblemente quieran absorber tus energías, absorber tu poder creativo, absorber esa belleza con la que tú sueles hacer las cosas. Fíjate algo, cuidado con la letra pequeña, cuidado con lo que firmas, cuidado con lo que te comprometes, cuidado donde pones tu máxima atención. Ten cuidado con esto, vas a estar atento. Enseguida vas a ver que hay cosillas detrás como que duendecillos que no están, las cosas como que no están claras. Tú vas a estar atento y pendiente del tema. Tú no eres tonto ni mucho menos, Escorpio. Para muchos de mis Escorpios van a estar comprometiéndose esta semana, van a estar dando pasos importantes, pasos firmes. Vas a estar atento. Disculpas, vas a estar atento, vas a estar muy atento. No solamente vas a estar con la mente puesta en lo que estás elaborando, con lo que estás haciendo, sino que vas a ir un poco más allá. Vas a estar con una perspicacia bastante afinada, con un verbo muy directo, vas a decir las cosas como te convienen, vas a decir las cosas que realmente quieres y necesitas. No estás dispuesto a jugar, Sí, señor, me gusta esta energía para Escorpio. Fíjate algo, si tienes que irte de un sitio, te vas. Si tienes que alejarte de algo, te vas. No te importa el que dirán, no te importa lo que pase. Si tú tienes que recoger tus armas y salir e irte, lo vas a hacer antes de salir perjudicado. Aquí tenemos cartas muy potentes de confrontación, de repente de cosas turbias. Tenemos un 3 de espadas, un 7 de espadas. Esto nos está hablando de atención, de tener cuidado. De tener cuidado posiblemente con alguna traición, Escorpio. Con alguna traición, con alguien que de repente tenga doble cara. Alguien que de repente pinte una cara por delante y pinte otra por detrás. Fíjate lo importante de estas energías es que primeramente tu intuición va a estar siendo extremadamente afinada. Vas a estar muy intuitivo, Escorpio. Cuidado con este 3 de espadas, cuidado con una ruptura a nivel emocional. No pongas toda la carne en el asador de repente por algo que quizás no sea lo que parece. Todo lo que brilla no es oro, Escorpio. Todo lo que brilla no es oro. Fíjate aquí estos duendecillos, juguetones, traviesos, pendientes del oro. Cuidado con esto. Vas a estar atento esta semana. Eso es un mensaje a nivel de tarot para Escorpio. Tenemos aquí, fíjate, wow, nos sale el arcano mayor número 13 de la muerte. Guau. Muchos de mis Escorpios esta semana van a estar recibiendo notificaciones, noticias, van a estar viendo que algo que pensaban o pensaron que iba a estar siendo exitoso o tal, no, resulta que no era lo que se estaba planteando. Ten cuidado, Escorpio, simplemente es un mensaje a nivel de cartas de tarot. Esto es una fotografía del presente, no quiero ser negativa, pero sí es cierto que aquí se derrumban estructuras, se derrumba algo. Aquí hay una especie de desilusión, una especie de engaño, Escorpio. En fondo de la baraja tenemos el 2 de oros, tenemos el 2 de espada, el 2 de basto, el 2 de oros. Fíjate una cosa. Iba a decir una palabra muy coloquial mía, porque estoy muy metida en la lectura. Fíjate algo, aquí hay una energía en la que posiblemente has estado metido desde hace tiempo y se ha hecho difícil salir. Por eso es que fíjate algo, aquí se nos está pidiendo el respirar, el conectar con los guías de fuego de la sabiduría, con la sabiduría del universo que es infinita, para romper una especie de ciclo. Fíjate que aquí tenemos un 8 que es el infinito.
Se requiere que este ciclo muera, se requiere romper con algo. Por eso es que no ocupes la mente en tonterías. Ocúpate justo en aquellas cosas que te hacen crecer y evolucionar. Semana para meditar, Escorpio. Semana para meditar, para conectar contigo, para conectar con esa verdadera raíz y para romper esquemas, para romper patrones que se han venido repitiendo. Momento ya llamada a nivel álmico, áurico, de romper esquemas, romper patrones. Sí, señor. Sí, señor, Escorpio. Vamos a sacar aquí unas letritas que pueden ser importantes. Pueden estar en el nombre, en el apellido, en el apodo de algunas personas que pueden ser importantes para ti esta semana. Tenemos la letra J, la letra X, la letra G y la letra G por partida doble. Dijes para ti, Escorpio. Semana importante, de prestar atención, de conectar con tu brillo. De conectar, ay, qué bello, me sale esta vez, es un digesto que me regaló mi hija. A ver, tenemos acá, mira, ves. Tenemos la independencia felina que tanto te representa, Escorpio. Qué bonito. Tenemos aquí, fíjate algo. Este digesto me gusta mucho porque es un cerdito con unas alitas. Esto nos habla de que lo imposible se puede hacer posible. Este cerdito con alas nos habla precisamente de ese corazón, de ese amor, de esa evolución, de pensar que las cosas que aunque parezcan que no se pueden dar, sí se dan, solo que hay que hacer ciertas reestructuraciones y en tu respiración está todo. En estas alitas nos habla de que hasta los cerdos pueden volar si se lo proponen, hasta los cerdos pueden volar si se lo proponen. Qué bonita energía, tenemos aquí la paz. Mensajes de paz, mensajes de unión, mensajes de gratificación. Vas a estar siendo, puede ser que esta semana también estés siendo tu puente mediador en una situación bastante difícil. Sí, señor. Creo que tenemos acá otro gatito. Sí. Sí, señor. Tenemos acá otro. No, esto es un ratón. Este es el ratoncito. Este ratoncito nos habla. Esta es la energía de escurrirse, de evadirse, de salir airoso de ciertas circunstancias, de ciertas situaciones, de saber salir audazmente de lo que nos atrapa, de que nos limita. Me encanta mucho y estas son sorpresas que llegan, esto es juego, esto es alegría, esto es celebración, esto es brindis por haber hecho las cosas bien. Estas energías juguetonas que vas a estar teniendo esta semana, Escorpio. Wow, Escorpio, energía potente, poderosa, atentos, por favor, respira mucho. Medita, te están llamando fuertemente a que medites, a que conectes con tu sabiduría. Tienen un mensaje que darte muy potente tus seres guías espirituales y lo vas a estar escuchando siempre y cuando medites. Escorpio, te quiero mucho, lo sabes. Si te gustó este mensaje, dame un like, suscríbete y comenta. Bendiciones, hasta la próxima semana.